Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpachilensis. Lamentablemente, otra vez no nos acompaña Sivan y tengo una mala noticia, queridos audioescuchas. Sivan se ha contagiado de COVID-19, coronavirus, así que mandémosle todas las buenas energías para que se recupere pronto y vuelva con nosotros a Hutzpachilensis. El que sí me acompaña es nuestro querido Hernán. Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, la verdad que también es un poco impactado con la noticia, porque es como paradójico, porque la especialidad de Sivan todo este tiempo ha sido hablar sobre COVID. Lo único que le faltaba en realidad era enfermarse de COVID para hacerlo más dramático, y lo logró, finalmente se enfermó. Así que, bueno, me río porque algo espero que no sea muy fuerte. Sivan ha recibido las dos dosis, Tres una dosis. persona, tres dosis, perdón. Sí, de hecho, recibió la tercera ayer, creo. Y es una persona sana en general y joven, fuerte, se va a recuperar, no me cabe ninguna duda. Por eso es la licencia, reírme un poco del asunto, porque es como, no deja de ser paradójico que una persona que durante meses o prácticamente todo el año, digamos, ha hablado de las cosas que hay que hacer o no para prevenir el COVID, termine en el tema. Bueno, pero tiene que ver con el drama de nuestros tiempos, porque uno nunca tiene certeza absoluta de que está protegido. Pero bueno, sigamos adelante. Y sí, Saludos para seguimos. Sivan y su hijo. Y sí. Bueno, hoy día tenemos un invitado. Echábamos de menos, digamos, volver a la ronda de invitados, así que estamos volviendo al tema. Y tenemos con nosotros a Gabriel Astrowski. Él es periodista, es productor y locutor en CAN en español, la radio oficial de Israel. Y hoy día nos acompaña a hablar un poco sobre medios en Israel, medios en español en Israel. Gaby, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Hola Gaby, hola Hernán, gracias a ustedes por la invitación. Es como una devolución de gentilezas, ¿no? Siempre solemos contar contigo en nuestro programa como un invitado de lujo, así que es un honor que me hayas invitado para compartir esta emisión de ustedes. Así que acá estamos. Y déjenme saludar también, sumarme al saludo de Hernán a Sivan. Y lo digo como alguien que también pasa mucho tiempo hablando de corona delante del micrófono. Yo creo que lo que nos pasa a los que hablamos de corona es que sabemos mucho de lo que hablamos, pero cuando lo tenemos que llevar a nuestra vida personal, nos agarra como ese miedo de si realmente estaremos diciendo lo correcto o no, o si sabremos cómo actuar. ¿No? Digo, yo generalmente soy el encargado de hablar de corona en mi programa y cada vez que mis hijos tienen que o hacerse una dedicada o pasa algo, empiezo como a temblar, digo, pero soy padre, periodista, ¿no? Es como que nos agarra esa gran duda. Sí, bueno, ocurre eso. La verdad es que tengo que admitir que me siento un poquito amateur, así como yo presentándote a ti, porque me has presentado varias veces tú, entonces como que estoy acostumbrado a que lo haga alguien profesionalmente, No, por pero es favor. un honor para mí hacerlo en esta instancia. Y bueno, vamos a lo nuestro. A mí me gustaría saber, bueno, primero que todo, Gaby, tú llegaste a Israel no hace mucho tiempo No. y no es fácil entrar al mundo mediático en español en Israel. ¿Cómo fue ese, digamos, cómo llegaste a tomar ese desafío, primero que todo? Y cuéntanos un poco cómo se vive esa experiencia acá. Bueno, yo llegué hace un año exactamente, en julio del año pasado, de 2020, en un país y en un mundo totalmente pandemizado, ¿no es cierto? Eh, en una Argentina que dejé teniendo que trasladarme con un permiso para poder andar en la autopista y que si me paraba la policía me creyera que me estaba yendo a vivir afuera del país y no que estaba cortando una cuarentena y llegué a un Israel con un Ben Gurión más que cerrado, que creo que éramos los maleteros, la persona de la OLEI que generalmente está en Ben Gurión con el cartel de Brujim Abaim y los que veníamos en el avión. No había absolutamente nadie más. De ahí en adelante todo es como una historia un poco mágica, ¿no? Porque nada, fue tratar de meterme en el medio, en un medio que para mí era como muy conocido, porque yo en Argentina
también trabajaba en medios de comunicación y en radio y en televisión durante 20, 25 años, pero antes que eso tenía que adaptarme a un país y ver cómo iba a ser. No solamente adaptarme al país y a una nueva casa y a un colegio de los niños y demás, sino también, a partir de ese momento, ponerme a buscar trabajo de lo que yo quería en lo más profundo de mi ser poder conseguir. Debo admitir que, además de perseverancia, tuve bastante suerte, porque la realidad, y tú lo sabes bien, Gaby, los medios de comunicación en español en Israel no abundan. No es lo mismo estar en un país de origen de habla hispana y salir a buscar trabajo en lo que uno sabe hacer, que buscarlo, no iría a inventarlo, pero digo, de alguna manera hacer que el trabajo también te necesite a ti para que justifique que se siga agrandando el campo en nuestro idioma, en definitiva. Gaby, cómo llegaste específicamente a Cannes? Porque Cannes es uno, como tú bien decías, de los pocos medios que hay, yo diría que es el más prestigioso. Y me llama la atención que hayas llegado como Lejas directamente como productor. ¿Llegaste tú propusiste algún proyecto o ellos te invitaron? ¿Cómo fue la relación de enamoramiento? Cannes, para cuando yo empecé a buscar trabajo y empecé a llamar por teléfono y a empezar a tocar contactos, o no contactos, digo, a empezar a acercarme a cada persona que yo escuchaba al aire o que veía en algún programa de televisión, para ese mismo momento Cannes abrió una posición porque una de las personas que estaba en el programa se iba. En ese momento, Cannes en español, que para quien no lo sepa, y ustedes lo contaban recién, Cannes es el multimedio oficial que tiene Israel, que tiene su pata televisiva y su pata digital y su pata radial. Y dentro de todas las estaciones de radio que tiene una dedicada íntegramente a idiomas. Quiero decir, toda la programación, el 100% de la programación es en diferentes idiomas, de todos los idiomas que se hablan aquí en Israel. Entonces está la programación en español, en inglés, en amharic, en ruso, por supuesto. Me olvido de algunos idiomas. Como decía, Cannes en español, el programa propiamente dicho en español, tenía 2 patas de conducción, de las cuales uno se estaba yendo y entonces la radio abría esta posición y apliqué para esa posición y apliqué, insisto, en una situación de pandemia. Quiero decir, yo, para que se den una idea, entré a la oficina de Cannes el día que empecé a trabajar. Todo el mes y medio, casi 2 meses previos, de entrevistas, de reuniones, todo fue por Zoom. Digo, Wow. a mí Recursos Humanos me tomó una entrevista por Zoom, mi actual jefa me tomó una entrevista por Zoom, mi actual compañera me tomó charlas por Zoom y reuniones de lo que iba a ser el equipo, todo por Zoom. Recién una vez que a mí la radio me confirmó el puesto, pude ingresar al edificio de la radio. O sea, y lo cuento no solamente como una cosa anecdótica, digo, lo cuento como algo que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ser normal, porque digo, todos hemos pasado por la situación de una búsqueda laboral, y por supuesto que la búsqueda laboral siempre es cara a cara, ¿no es cierto? Todo lo que es reuniones. Pero bueno, es parte de lo que nos enseñó también el coronavirus, creo yo, a lo largo de todo este año y medio. En Argentina no estaban en esa situación de hacer el trabajo por Zoom, estaban todavía en el estado anterior, digamos, trabajando físicamente, presencialmente en las radios. No, yo creo que en Argentina, a ver, yo dejé Argentina muy poquito después de que comenzó toda la pandemia, unos 3 meses después, menos de 4 meses después. Y la realidad es que tanto en Argentina como en Israel, como entiendo en varias partes del mundo, los medios de comunicación fueron declarados como
servicio esencial, por lo cual no pararon su función. Sí es cierto que dependió de cada país y en cada país dependió de cada grupo multimedial, qué personas trabajaban, qué porcentaje de las personas trabajaban a distancia y cuáles no, y de qué manera cuidaban y rearmaban sus equipos. En Argentina, al comienzo de la pandemia, había muy poca gente trabajando presencial. Se estipulaba que de todas las personas que tenían aire delante de un micrófono, delante de una cámara, se iban turnando día tras día, y los equipos de producción se solían, que eran grandes, solían rotarse o trabajar en lo que hoy conocemos como las burbujas, para que si le pasaba algo a uno, solamente afectara a su burbuja y no afectara a todo el equipo. Claro. Pero, por ejemplo, aquí en Israel también pasaba, después conversándolo ya con el equipo, cuando formamos el equipo actual del programa, nos contábamos más o menos las mismas cosas. Digo, también acá pasó que el multimedio en general tuvo que mandar gente a trabajar a sus casas o transmitir desde sus casas, y muy pocos en el estudio. A mí me pasaba que cuando yo empecé con CAN en español, a mí la radio me pedía que dentro de lo posible, digo, entendiendo que gran parte del trabajo de uno, periodístico, sobre todo cuando tenés que armar un programa en vivo, pasás mucho tiempo en tu oficina, pero el pedido siempre era que dentro de lo posible uno trabajara lo más posible en la casa y fuera solamente a la radio, al estudio, para la transmisión. Si se podía, era ideal; si se podía menos, se comprendía. Pero bueno, nada, esa era la bajada original en ese momento. Claro. Gaby, yo quiero saber un poco, porque como bien decíamos antes, en Israel no es que abunden los medios en español. Eh, ¿te esperabas que fuese así, digamos, que tenías alguna visión de realmente cómo iba a ser? Porque, qué sé yo, en mi caso personal, yo también vengo un poco del mundo de televisión, y tenía la sensación antes de llegar a Israel de que en Israel, por el hecho de ser un punto estratégico en el mundo, iba a haber una presencia más importante, por lo menos de corresponsales de prensa, de canales internacionales, etcétera. Y no es realmente tan así, por lo menos desde el punto de vista de los medios en español, los medios grandes. ¿Te generó algo así también a ti? Sí, debo confesar que sí. Yo vine a Israel sabiendo que existían determinada cantidad de programas, tanto radiales como televisivos, y que los programas televisivos, por supuesto, no figuran en la grilla de los canales, de los 3 canales importantes que tiene Israel, o de los 3 canales principales, sino que eran más canales más o pequeños o satélites a lo que es la televisión, ¿cómo decirlo?, la televisión principal aquí en Israel, y que con la radio pasaba algo similar. Me pasa que todavía no pierdo la esperanza, por más que algunos dicen que soy un poco utópico, pero insisto en no perder la esperanza acerca de lograr que en un futuro el idioma español tenga una presencia mucho mayor a la que tiene actualmente, tanto en radio como en televisión. Si vos me preguntás cuál sería mi sueño a nivel, desde el lado de mi pata de productor de medios audiovisuales, yo ansío fervientemente con que uno de los 3 canales principales, y por canales principales hablamos de Kan Hadesre, de Canal 12 y de Canal 13, que alguno en algún momento en el programa, que en el mejor día, ni que sea el mejor día de la semana, pero que alguno de los 3 decida tener un programa de contenido en español. No necesariamente de noticias
o de actualidad, o depende de qué tipo de programa, digo. El formato después lo vemos. Primero dame el espacio y después el formato lo vemos, ¿no es cierto? Claro. Pero, Claro, pero aparte que a los israelíes les gusta mucho, a los israelíes les gusta mucho y muchos hablan español, así, no sé, bueno, una cosa que lo hemos mencionado antes, que, no sé, a mí me dio la impresión, y creo que hay gente que, por ejemplo, la gente rusa aprende español con las telenovelas muy, muy rápido, total. y, y entienden, es impresionante. Pero, Gaby, ¿tú crees que la gente, los hispanoparlantes en Israel, escuchan noticias en español o prefieren escucharla en hebreo? Eh, Espero no equivocarme, pero te digo que el público hispanoparlante escucha noticias en español, y si no escucha noticias en español, yo estoy en un problema, básicamente, porque, porque me estaría faltando público, ¿no? A mí y a mis compañeros, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que el público de habla hispana está un poco dividido. Tenés aquellas personas nuevas o no en el país que tienen poca base de hebreo y entonces quieren o necesitan escuchar, estar informados, y para eso necesitan escuchar programación en su idioma natal, y entonces por eso nos eligen. Y digo nos eligen por Can en Español o por cualquiera de los programas de los otros medios de comunicación que haya en Israel. Digo, no formo de esta manera una competencia. En definitiva, tampoco somos tantos como para competir, ¿no? Creo que justamente la programación de idiomas en general en Israel no es un mercado competitivo desde ese sentido. No competitivo a nivel comercial, sino competitivo de que genere el te robo público para quedármelo yo en mi huerta, ¿verdad? Pero como decía, por un lado creo que hay una porción de gente nueva o vieja que no entiende y necesita, y también hay una porción de gente nueva o vieja también que entiende el hebreo, pero que de alguna manera escuchar noticias en su idioma lo retrotrae a su lugar de origen, y entonces le da como una cuestión de añoranza, o le mueve un poco la parte de la sensibilidad que todos tenemos, y entonces disfruta mucho más. Así como también creo que hay otra porción de gente que, entendiendo o no entendiendo, no tiene ganas de escuchar noticias en otro idioma que no sea el hebreo. Es que hay un tema Digo, porque del estilo de periodismo también, yo creo que, por lo menos a mí me pasa que me acomoda mucho más de repente escuchar la misma, digamos, la misma noticia en un canal hispano o, digamos, con ustedes mismos, que escucharla en un canal, digamos, en un noticiario israelí, por la forma en que se narran los hechos. Hay una cosa como muy particular israelí que si uno no está acostumbrado, a mí por lo menos me dio esa sensación. O sea, quizás tú como bueno, periodista tienes una lectura un poquito más real al respecto, pero a mí me da esa no, sensación, ¿no? de alguna manera yo concuerdo contigo, Gaby, porque creo que Israel tiene como una manera los medios en Israel tienen una forma narrativa más antigua, más del acartonamiento del conductor delante de la pantalla, leyendo un teleprompter y repitiendo sin cesar. Y yo vengo de un mercado que siempre se permitió, que por lo menos en los últimos 20 y pico, 30 años, se permitió transgredir un poco ese rictus, ¿no? Que siempre tenían los programas de noticias, donde no podía haber una carcajada, donde no podía haber un furcio, donde no podía haber un error, porque entonces se consideraba poco profesional. Y creo que también lo que yo por lo menos disfruto, y entiendo que mis compañeros también, disfrutamos un poco al aire de hacer Can en Español, es que nos permitimos, en el buen sentido, jugar, pero no jugar porque no somos profesionales, jugar en el sentido de nos damos la posibilidad de contarle a la gente. La premisa que nosotros tenemos para informar es que le queremos contar la noticia a la persona. ¿Sí? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo llegué acá el año 98. A mí me gusta escuchar más medios en español
porque siento que los medios en hebreo, en general, los noticieros, por ejemplo, inflan mucho cosas pequeñas como sí, irrelevantes y se obsesionan con un tema, no sé, la vida del primer ministro y empiezan el hijo, la esposa, el chofer, pueden estar hora y media dándole Bueno, vuelta a te una puedo cosa llevar, te puedo que llevar a Argentina, te puedo llevar a Argentina para que te deleites con este tipo de cosas. pero no en el noticiero central. O sea, cuando yo llegué acá el año 98, el noticiero era sumamente importante porque era como de la tradición israelí que tenía cada hora, daban un breve noticioso, un espacio noticioso, unos minutos, por una cuestión casi militar, de que si ocurría algo, tú te informabas a través de eso de lo que iba pasando. Y eso se fue perdiendo hasta que era el noticiero central, que al principio era media hora, después era una hora, ya vamos como para las 2 horas, y en el fondo yo veo las 2 horas y siento que no hablaron de dos noticias. En cambio, escucho los medios en español, me informan de muchas cosas muy profundamente y muy amenamente. Entonces, concuerdo absolutamente con usted, yo soy un fanático de los medios en español y los recomiendo. Yo Ahora, igual, gracias, pero perdón que te interrumpa, Hernán. Yo creo que esto que vos decís de alguna manera, el circo de los medios en hebreo, creo que no es un tema que se circunscribe solamente a los medios en locales en Israel. Digo, creo que es una manera que fue adoptando el mercado mundial, tanto en televisión como en radio, y tanto en los programas de noticias como en los programas de actualidad, de meterse no solamente con la noticia principal, sino con todos los satélites de esa noticia, o con agrandar temas que no merecen ser agrandados, pero que se agrandan igual porque dan rating, porque de alguna manera creo, a nivel mundial, insisto, no es algo que se reduce solamente a Israel, creo que todos los medios audiovisuales entendieron que un programa de noticias o que un programa de actualidad, llamémoslo un magazine, no dejan de ser parte del mercado comercial. Entonces, compiten por un público, compiten por un target de rating, compiten por una torta publicitaria, compiten por temas económicos que competen a la grilla en general de cada canal o de cada radio, y entonces de alguna manera necesitan tener ese circo. ¿Qué nos pasa a los medios en español? O por lo menos, insisto, ¿qué nos pasa en CAN en español? Porque digo, si bien creo que no hay una competencia entre medios, diferencia porque, digo, yo puedo hablar de lo que pasa en el medio en el que yo trabajo. La premisa que tenemos nosotros es no engancharnos con ese tipo de circo. ¿Por qué? Ratito. Porque nosotros entendemos que nuestro público es público que nos elige porque quiere o porque necesita escuchar la noticia en su idioma. Pero necesita escuchar la noticia, no el circo alrededor de la noticia. oye, Perfecto. Yo creo que un hay una tema. cosa escandalosa, me acuerdo con las manifestaciones esta de Balfour, los periodistas llegaban como 2 horas antes de la manifestación y empezaban a transmitir, bueno, llegó un manifestante, se fue, llegó otro, vuelve, después hacían Pero un eso pasa en contacto todos cada lados. media hora, hacían la manifestación, llegaban 4 personas, estaban los 10 minutos, después se quedaban 2 horas más viendo cómo llegaban la policía o no llegaba, Pero detuvieron a eso es uno. algo, pero eso es algo Cuatro que pasa horas en todos viendo la lados. manifestación. A ver, pero perdón, Hernán, eso es algo que pasa en todos lados, en todo el mundo, y de alguna manera, tal vez en defensa, por más que no necesiten de mi defensa, pero digo, en alguna defensa hacia los colegas periodistas o productores, digo, si vos pensás que un noticiero tiene 1 o 2 horas de programa, de artística, y que además el canal no tiene un noticiero, tiene 3 o 4 emisiones de cada noticiero, ¿sí? Si vos multiplicás la cantidad de minutos que ese canal tiene que cubrir al aire,
Y por supuesto que va a necesitar que el periodista llegue 2 horas antes a Balfour y cuente cómo está vestido el bitajón de la puerta de la casa del primer ministro. ¿Entendés? Porque si no llega un momento que no tiene de qué hablar, y si no tiene de qué hablar, ¿cómo justificamos el móvil en ese lugar? Y si no ponemos el móvil en ese lugar, entonces no estamos haciendo un programa de noticias. ¿Se entiende? No es lo que nos pasa a nosotros, pero ¿por qué? Porque nosotros somos un programa dentro de una emisora de idiomas, que vuelvo a insistir, la gente elige el idioma porque lo quiero, porque lo necesita, no porque se tiró en su casa y prendió tal o cual canal de televisión sentado en su sillón frente al aparato. ¿Entienden? Y si además de eso yo concuerdo, no concuerdo, yo llego a la conclusión de que tengo una sola hora de emisión por día y yo necesito irme a la noticia básica, no a cómo estaba vestido el bitajón de Balfour. Es que yo creo que se mezclan dos cosas, y porque uno, tú bien lo decías, nosotros en Latinoamérica en general, así como generalizando el sistema o el modelo de informativo, tenemos características que hacen, que nos obligan, digamos, en los últimos 25 años, por un tema de competencias mediáticas justamente, generar un ambiente de entretenimiento al mismo tiempo que se informa, ¿cierto? En cambio, mi percepción sobre lo que decía Hernán también es que los medios israelíes, en vez de generar esta forma entretenida de informar, convierten la noticia en sí en el entretenimiento. Claro. Entonces ahí se hace una diferencia, digamos, que también es cosa de gusto. Hay gente que le puede gustar más enfocarse en eso. A mí personalmente, que vengo de Chile, digamos, la narración de la noticia era distinta y claramente, o sea, también viví esa evolución de la competencia de medios de información, donde cuando irrumpió Internet y los portales de noticias, o sea, una revolución en todo el sistema de medios, radio, televisión, prensa escrita, etcétera. Y ahí es donde se hace la diferencia. ¿Entretengo mientras informo o entretengo con lo que informo, convirtiendo la noticia en un producto? Y te voy a agregar una cosa más, Gaby. Entretengo mientras informo con mi cara, que soy un conductor estrella. Porque digo, hace 30 años, cuando no existían las redes sociales, ¿sí? Un conductor se plantaba delante de un micrófono y por más cintura de comunicación que tuviera, se remitía a leer lo que el productor periodístico o lo que su mesa de producción le entregaba y contaba la noticia y la podía analizar, pero había un esquema mucho más rígido. Lo mismo con un conductor de noticiero en un canal de televisión, que se sentaba delante de la cámara con un teleprompter, que no se evadía más allá de un punto y coma que estuviera anotado en esa pantalla de teleprompter. ¿Se entiende? Digo, y el conductor era famoso porque tenía el honor de conducir tal o cual noticiero. Ahora, si eso lo trasladamos al 2021, y no solamente al 2021, al 2010, a principios de los 2000, para esta parte, ¿sí? Donde un conductor además es una figura hiperpública, que todos los canales se compiten por ver quién tiene el mejor conductor y el que mejor calle cobra y el que más seguidores tiene en Twitter o en Instagram o el que más notas da para una revista del corazón durante todo el año, ¿sí? Y que además de eso ya se permite salirse del libreto, por llamarlo de alguna manera, porque digo, un conductor hoy, lo que se busca en un conductor de un noticiero no es solamente hoy, en general, en todo el mundo, no es solamente el mero hecho de la persona que informa, sino de la persona que se busca también la persona que analiza. ¿Se entiende? Claro. Digo, hoy generalmente uno sigue a un conductor en un prime time de televisión o de radio porque busca que un columnista lea la noticia y que ese conductor la analice, dé su opinión, forme la opinión. Es lo que le interesa a cada multimedio también. Claro. Bueno, ¿entendés? yo creo que es hora de cerrar este primer bloque. Gaby, ¿nos acompañas al segundo? Por supuesto. Buenísimo. Amigos míos, pues los invitamos como siempre a prepararse una tacita de té,
con doña Florinda, una tacita de café. Y, y nos vemos en el segundo bloque de Jutzpah Chilensis. Bienvenidos de vuelta a Jutzpah Chilensis. Gaby Astrovsky nos sigue acompañando y ahora en este segundo bloque vamos a hablar de la relación entre Israel y Estados Unidos respecto a los últimos acontecimientos, la primera reunión física del primer ministro Naftali Bennett con el presidente norteamericano Joe Biden. La verdad es que han habido bastantes cosas de qué hablar. Sobre el manejo de las relaciones de este nuevo gobierno, a diferencia de lo que llevábamos ya 12 años acostumbrados, y la reacción de Israel frente a todos los cambios que hay, no solamente con respecto a Irán, sino que la posición de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que para abrir un poco el tema con una opinión, yo creo que este gobierno de Biden, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, tiene una postura mucho más, o al menos transmite una postura mucho más insegura en cuanto a cuáles van a ser sus decisiones que la que transmitía el gobierno de Obama en ese sentido. No sé si ustedes opinan lo mismo o lo contrario. Hernán, ¿querés contestar vos o lo arranco yo, como quieran? Arranca tú, yo te digo. Gracias. Un placer. No, a mí me pasa, yo tengo como una situación bastante encontrada. Pero no por la relación Estados Unidos-Israel o por la reunión de Biden y Bennett. Digo, a mí me pasa que yo vengo de un lugar donde solemos descreer un poco de la política, ¿no? Digo, es muy difícil. Yo vengo de Argentina y es muy difícil seguir a la política en Argentina y no creer que te estás golpeando no 1, 2, 3, 20 veces con la misma piedra, ¿no? Y me pasa que aún hoy, después de haber cumplido un año, todavía me cuesta, no sé si es que me cuesta o tengo como muy idealizado lo que debe ocurrir en un país del llamado primer mundo respecto de lo que son los países de América del Sur, sobre todo, o de otros países del mundo, pero de América del Sur porque es lo que conozco. Pero me pasa como que tengo esa situación en la que siempre que creo que termino de entender algo, en realidad a los 10 minutos algo me hace pensar o algo me hace sentir que no entiendo nada, ¿no es cierto? Porque, claro, y un poco lo hablaba fuera de micrófono, Gaby, es tan dinámica la noticia en este país, es tan móvil, que de repente algo que diste al aire, una noticia que diste al aire a las 2 de la tarde, a las 3, ya es viejo. Claro. Digo, a mí me pasa, perdón que me voy un minuto de libreto con respecto al tema puntual de Estados Unidos, pero digo, a nosotros nos pasa muchas veces que nosotros vamos al aire a las 2 de la tarde. Y no me pregunten si por buena o mala suerte, generalmente el gabinete o muchas reuniones, tanto en el gobierno anterior de Netanyahu como en este gobierno de Bennett, muchas cosas pasan a las 2 menos 10, a las 2 menos 5, a las 2 y cuarto, cuando estamos justo en el aire. Digo, desde el lado periodístico uno dice, buenísimo, tengo la primicia, porque lo que está pasando lo estoy tirando en este momento, pero también por el otro lado me pasa que lo tiro en ese momento y que a las 3 de la tarde la noticia ya cambió. ¿Sí? No sé si es la misma situación respecto a justamente esto sobre la relación Estados Unidos-Israel. Yo creo que yendo puntualmente a lo que fue el encuentro Biden-Bennett, yo creo que fue un encuentro bastante fructífero y un encuentro en el que de alguna manera todos veíamos con, no sé si la palabra es recelo, pero con un poco, ni tampoco desconfianza, pero con un poco de expectativa, de intriga de qué podía pasar, porque en definitiva tanto Israel no deja de ser un aliado 200% de los Estados Unidos y viceversa, pero bueno, Israel viene en una transición de gobierno, Estados Unidos también,
de alguna manera es un gobierno que vuelve a plantear una situación, una relación con el programa nuclear con Irán, que Israel estaba como muy tranquilo de que Estados Unidos, si seguía Trump, nunca lo iba a tocar. Entonces, como que de alguna manera se marcaba en los alrededores como una cuestión de intriga de qué iba a pasar. Y realmente creo que fue un encuentro para Israel muy bueno, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Incluso cuando en el media hora antes el encuentro tambaleó, cuando media hora antes de que se tuviera que producir, apareció el atentado en Kabul, y Kabul, entonces sí. Biden tuvo que suspender, y entonces me lo imagino a Bennett diciendo: ¿qué hacemos, chicos? Nos vamos, nos quedamos, nos volvemos, ¿no? Digo, con todo respeto, pero digo, es una situación fuera de lo común también para un primer ministro que viaja en su primera visita oficial a ver a su aliado número 1 y de repente se cruce con esta situación como la que ocurrió en Kabul. Creo igual que el haberse quedado estuvo bien, que la manera en que Biden después lo recibió a Bennett estuvo mucho más que bien. Digo, creo que como resultado, por supuesto que siempre, y volvemos a lo primero que decíamos, ¿no? Uno no puede dejar de descreer de los políticos, sobre todo también por una cuestión de formación profesional, porque digo, nada, uno está para informar y el político está para hacer política. Pero, Habrá ¿sabes? que ver cómo... Yo Sí. creo que igual era relativamente previsible que la relación iba a ser cordial, porque la relación entre los demócratas y los gobiernos de Netanyahu no fue buena. Entonces, No. el cambio de gobierno era algo que ellos mismos, no sé si propiciaron, sea exacta la palabra, pero lo vieron con buenos ojos desde el inicio, desde antes del inicio. Sí, yo creo lo mismo. Lo que digo es que uno estaba con un cierto grado de expectativa, porque hasta que no, por más que uno crea que va a ocurrir algo, hasta que no ocurre, no lo tenés en concreto, ¿no es cierto? Digo, y que la visita iba a transcurrir en un carril de cordialidad, de alguna manera se podía caer de Maduro, pero creo que sobrepasó las expectativas de esa cordialidad, creo yo. Tal vez me equivoco, pero digo, creo que Biden, no sé si se esforzó, pero bueno, tal vez sí, pero por demostrar que la relación es mucho mejor de lo que podría haberse esperado. Lo que pasa es que, en mi opinión, el ejercicio que implicó la coalición de gobierno israelí de alguna manera suavizar las posiciones extremas que conviven dentro de la coalición, en temas, por ejemplo, como los asentamientos o cosas que son sensibles para los demócratas, hizo como el trabajo previo, valga la redundancia, a este encuentro encuentro formal entre gobernantes, porque los temas calientes ya estaban suavizados. Ahora, los demócratas siempre se han caracterizado en sus administraciones en poner mucho relieve al tema de los derechos humanos. De ahí yo creo que más la pelota va para el lado de los palestinos que para el lado de nosotros, porque ellos tienen el problema de que llevan muchos años sin votaciones, de no haber cumplido sus compromisos con la comunidad internacional para hacer votaciones. Entonces, cualquier iniciativa para reiniciar las conversaciones de paz va a pasar porque los palestinos regularizan su situación en términos de democracia, entre comillas. Sí, y no te olvides, Hernán, que los palestinos hace mucho que no tienen votaciones y que el conflicto de Hamás, entre otros, de Hamás con Israel, en el último conflicto, el Guardián de los Muros, se desató, entre otras cosas, luego de que las elecciones en la autoridad palestina fueron suspendidas. Digo, no es tampoco un hecho anecdótico. Por supuesto que no fue el puntapié único, pero que también tuvo que ver. Totalmente. Entonces, para los norteamericanos eso es muy importante. Es como una condición a priori que le van a exigir a los palestinos,
como a nosotros nos van a exigir que congelemos la construcción en los asentamientos, que de alguna manera u otra, por la conformación misma de la coalición, no sé si la van a congelar, pero obviamente no va a ser una de las cosas que el gobierno va a propiciar como estrategia en el periodo cercano. Entonces, me parecía que por ese lado no iba a haber tanto problema. Quizás lo que me preocupaba más era el tema de Irán, que eso la verdad a mí no me quedó muy claro cómo vamos a convivir nuestras necesidades de seguridad con la estrategia geopolítica nueva de Estados Unidos de centrar su energía más en China que en el Medio Oriente. No sé cómo quedamos nosotros en ese ámbito. Yo tampoco lo tengo muy claro. No sé, Gaby, vos qué Mira, pensás en ese hay una frase que usó Biden previo a la reunión, en esa como reunión pública, en ese punto de prensa, de discursos que dieron, donde Biden dice, nuestro primer canal para tratar el tema iraní es el diálogo, pero si el diálogo no resulta, tenemos otros medios. Total. Entonces, eso yo creo que, si bien viniendo de la boca de un demócrata, Pero ¿cuáles serán dice esos otros bastante, ¿no? medios? O sea, ¿cuáles son los otros medios? ¿Cómo desarmar toda esa infraestructura nuclear? ¿Van a invadir? ¿No van a invadir? No sé, ¿van a cambiar a Irán por Afganistán? No me queda muy claro cómo Claro, van a llenar esas claro, amenazas, porque digamos. Bennett dice que ellos nunca, o sea, que Israel nunca va a necesitar botas norteamericanas para defenderse. Que Claro. también te deja otro mensaje ahí como, ok, No, pero van a nosotros necesitar podemos... el Es que yo dinero. creo que el encuentro de alguna manera fue como una tirada de mensaje contra mensaje todo el tiempo, ¿no es cierto? Como Claro, pero es que entonces, si armamos ese puzzle con las dos frases por lo menos, te queda como un... A ver, nosotros como Estados Unidos no descartamos cualquier tipo de acción. Y nosotros no vamos a necesitar de ustedes para defendernos como Estado. Pero una cosa es defendernos como Estado y otra cosa es atacar a otro Estado. Pero eso es como mostrarse el pecho entre gallitos, porque en realidad todos sabemos que la amenaza iraní es muy cercana. Estamos hablando de meses o un año o un par de años para que ellos estén en una situación de real que nos va a producir real peligro. Entonces, esto de que estos mensajes cifrados, no sé qué tan pertinente da la gravedad de la amenaza, digamos. O sea, Es que hay que entender también que Estados Unidos ve el tema iraní, no solamente este gobierno, ni el de Trump, obviamente, incluyendo el de Obama, de una forma súper presente. O sea, si uno se pone a revisar solamente, digamos, en la web del Congreso norteamericano, son decenas de informes de las dos cámaras, tanto de los congresistas como senadores, sobre la presencia iraní en todo el mundo. O sea, hay una dedicación a estudiar el tema iraní y la presencia de Irán como una influencia antiamericana en ese sentido, que lleva ya bastantes años. Entonces, no es una cosa nueva, es algo que, o sea, Irán está estudiado por arriba, por abajo, por el lado, y por donde todos tienen, lados. y por yeah. donde ponen un proxy, Afganistán ellos saben. también está estudiado por todos lados, tuvieron 20 años ya. Biden dijo 6 meses atrás que nunca iban a salir huyendo de Afganistán y bueno, ahí salieron huyendo. Entonces, no sé qué tanto podemos creer a ese mito que tú estás levantando sobre Estados Unidos. O sea, no tengo mis dudas. Es que yo no sé también si entendemos realmente cuál es la estrategia de Estados Unidos al salir de ahí y dejar esa cantidad de armamento, por ejemplo. O sea, hoy día veía las cifras de la cantidad de armamentos y no solamente armas, sino que desde tanques hasta helicópteros y aviones a disposición. O sea, hasta Mira, a videos mí de los talibanes entrando a los hangares. me acuerdo, hay un hecho histórico que a mí siempre me gusta citar, que es el acuerdo Stalin-von Ribbentrop. No, perdón, era de Rusia, no era Stalin, era, recuérdenme, von Ribbentrop del lado alemán, Molotov von Ribbentrop.
un acuerdo de no agresión entre los rusos y los alemanes. Eso era lo que el acuerdo tal cual se publicitó. Sin embargo, lo más importante de ese acuerdo eran los ítems secretos que implicaban la repartición de Polonia después de una invasión. Esos acuerdos fueron secretos, fueron efectivamente secretos durante muchos años y los gobiernos se esforzaron en no hacerlos públicos ni reconocerlos. Entonces, cuando se producen estas estrategias, como tú dices, lo que me preocupa más a mí, más que las declaraciones expresas, son las no expresas, digamos. ¿Cuáles son las cosas, los acuerdos que ellos llegaron con los talibanes o con otras fuerzas del sector de forma secreta? Porque es absolutamente impensable que alguien, o que con esa cantidad de recursos no se hayan dado cuenta que esto era lo que iba a pasar. O sea, esto iba a pasar. O sea, si tú dejas ahí, los talibanes avanzaron militarmente, no en un día, se demoraron mucho tiempo, se prepararon años, esto iba a pasar. Todo el mundo lo sabía. Entonces, como tú dices, la estrategia que había, el abandono, ¿qué es lo que están negociando detrás de esto? Esa es mi preocupación. Eso es lo que uno nunca termina de entender, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las verdaderas estrategias? Claro, y que nunca vamos a terminar de saber, digamos, claro, por lo menos en nuestra vida, de repente mis hijos van a leer en los libros de historia lo que yo leí en los libros de historia del acuerdo Molotov-Ribbentrop, pero en nuestra día a día, digamos, saber si Estados Unidos realmente está siendo amigo a nosotros o no, o tiene alguna estrategia por detrás para, no sé, se van a repartir Israel entre China y Estados Unidos. ¿Vos decís? Que puede ser, digamos, si tú ves las inversiones que está haciendo China en Israel, y tú ves que Estados Unidos no dice nada respecto a eso, a mí eso, por ejemplo, me llama mucho la atención, porque se supone que ellos están en una guerra comercial y China está entrando potentemente en su mayor socio militar y comercial en el Medio Oriente, y Estados Unidos no dice nada. Es como raro. Como raro. O sea, en cualquier momento vamos a tener que aprender chino. Es que, ¿sabes que también yo creo que no se trata tanto de eso? Yo creo que estamos un poquito minimizando la estrategia israelí en ese sentido. O sea, hay que entender que si si China llega a compromisos importantes en materias económicas con nosotros, hay vínculos que al acercarse a Irán, o quizás así como asumiéndolo desde la fantasía, quizás incluso cláusulas que tienen que ver con el apoyo de China a Irán o la relación entre Irán y China en ese sentido. O sea, yo creo que Irán aquí es el punto que está manejando, querámoslo o no, para dónde Israel tira línea, en todo sentido. No, está bien, Entonces, pero lo que era nuestro tema, digamos, ¿cuál es la posición de Biden o su gobierno frente a Irán? A mí no me quedó claro para nada qué es lo que quiere hacer. ¿entramos a la teoría? No. ¿Entramos a la teoría? Porque yo tengo una teoría, pues yo creo que Estados Unidos está enfrentando muchos adversarios al mismo tiempo. Irak sigue activo. Afganistán lo acaban de cerrar. El coronavirus es otro frente que lo podríamos incluso catalogar de militar por la cantidad de recursos que se necesitan, y también de voluntarios de las Fuerzas Armadas, que incluso, Total. bueno, nosotros lo entendemos cómo funciona acá en Israel. En Estados Unidos no funciona de forma demasiado distinta. Entonces, si es que el tema con Irán se llega a calentar, Estados Unidos no debiese poder darse el lujo de mantener Afganistán, Irak e Irán y coronavirus. En un gobierno nuevo, además, digo, porque en definitiva Claro. Biden no tiene más de 8 meses en el poder. Claro. Entonces, ¿qué cortamos? Afganistán no le hemos dado bola en tiempo. Cortemos Afganistán. Si al final, ¿cuál fue la razón de mantenerse en Afganistán por 20 años? Vaya uno a saber. ¿Cómo es que es? A la luz de los hechos, vaya uno a saber. No, es una buena pregunta.
Una Sí, buena pero pregunta. llevarles un poco de democracia a esos motherfuckers. Claro. Puede Por ahí ser lo que tenga escuché. un poco que ver con eso, con esa mitología política que ellos tienen del mundo, de su rol en el mundo. ¿Quién Sí, sabe? que bueno, en otros lugares ha funcionado, o sea, ¿En qué lugar ha entre, funcionado? entre, Chile ha funcionado. entre comillas, quiero decir. O sea, la presencia de Estados Unidos después de la primavera árabe, por ejemplo, ayudó a Egipto a llegar a un A los nivel de hermanos musulmanes al poder. Sí, pero hoy día, bueno, sí, no podemos hablar de democracia así como de democracia, pero podemos hablar de una pseudoestabilidad, que No, yo creo que quizá, la política exterior norteamericana ayuda a Estados Unidos, no ayuda a nadie más que a Estados Unidos. O sea, es el primer y último fin de la política. El resto son discursos, palabras bonitas, pero no es así. O sea, ellos son los que más se enriquecen, los que más invierten también, pero por lo mismo requieren más rédito de esa inversión. Yo sé que tú eres medio norteamericano para tus cosas, pero no. yo, yo, no, como que Yo, me decía yo un activista por ahí, debo confesarles que estoy disfrutando esta picada entre ustedes dos. no, no, ¿te acuerdas? Había un activista que me decía, ¿cómo era que me decía? ¿Te acordás, Hernán? Colonos, ¿no? No, Eso. no, 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 un activista israelí que me decía que me daba un nombre de un tipo que era Macartista, pero sí, pertenecía a los comunistas, claro. claro, Macartista. claro, como que yo soy anticomunista, me decía, que era, claro, macartista. Macartista. Ah, sí, ya empezamos con con los nombres que nos han dado, Hernán. Tenemos. No, yo no, yo soy más Ah, amigable que tú, la gente me quiere más. Hernán, tú te fuiste a, Tú tú te eres- fuiste a vacunar y te dijeron genocida. Así Sí, que, pero por fue, vacunarte. ¿En serio? sí, una chica, bueno, hay de eso, me imagino, una chica cananista, de estos que uno dice, ¿quiénes son cananistas? Bueno, esta niña era cananista. Y consideraba que las vacunas eran toda esta teoría del complot, que era una forma de eliminar al pueblo judío. Entonces, que uno promoviera que la gente se fuera a vacunar, era una forma de atentar contra el Am Israel. Por lo tanto, yo era un genocida. Una cosa pelada de Wow. cable increíble. Pero hay, de eso nos faltan en nuestro país. Hay bastante. Locos Hay tenemos. bastante, ¿no? Locos Sí, tenemos. pero, Y, pero, pero para, muchos, y viven muchos de ellos en Jerusalén. Tienen el síndrome del Mesías. pero a mí, yo la verdad es que tengo que confesar, ya pasó harto tiempo desde el cambio de gobierno, o sea, no tanto tiempo, 2 meses y medio, pero no vimos a nadie con pieles de animales ni cuernos entrando a la Knesset a la fuerza. ¿Ah? Yo, ¿No? yo tenía algún tipo de esperanza infantil de que esa imagen caricaturesca ocurriera en Israel con algún. ¿Sabes qué? La otra vez yo lo pensaba que Israel, porque la vía democrática de Israel es relativamente corta comparada con la Chile o Argentina o otros países. Y acá, en los peores momentos, nunca a nadie se le ocurrió hacer un golpe de Estado. Y siempre me ha llamado la atención eso. Porque, por ejemplo, cuando Bibi salió, que la gente estaba realmente muy preocupada y sus seguidores estaban en un éxtasis muy raro. Nunca a nadie se le ocurrió hacer un golpe militar o mencionó eso, o un Igual, movimiento. ¿saben lo que me pasa a mí? Que no dejo de asombrarme todavía por mi poco tiempo dentro del país. Eh, la- el- me llama mucho la atención el poco protocolo que hay entre políticos en los distintos escalafones de la política. Quiero decir, a nadie se le hubiera ocurrido replicar la imagen de Washington en la Knesset, como decías vos recién, Gaby, y a nadie se le ocurrió hacer un golpe de Estado, pero digo, cuando se tienen que dar con gritos e insultos
y lo que venga adentro de la Knesset, no hay cargo de primer ministro, no hay cargo de Haber Knesset, no hay cargo alguno que suba o baje el nivel protocolar. Digo, se tienen que dar con todo y se dan con todo. Y no es que vengo de un país en el cual no se dan, pero como que todavía existe en Argentina y en varios otros países como esa pacatería de que el presidente o el primer ministro en este caso está como en un puesto más elevado, ¿no? De Intocable, intocable, inalcanzable. al que Claro. no se le puede gritar ni se le puede levantar la voz solo por el hecho de ser la figura número uno. Acá el que le tiene que insultar a Bennett lo insulta y el que le tuvo que Es insultar tu a derecho, Netanyahu es tu derecho, es tu derecho, es totalmente, tu derecho putear al totalmente. primer ministro. Es que, ¿sabes qué Bueno, pasa? Yo creo pero que entonces, perdón, Gaby, de alguna Dale. manera ahí también te contestás el por qué a nadie se le ocurre hacer un golpe de Estado, porque la misma sociedad, el mismo uso de ese derecho, no amerita un golpe de Estado. No, no. Tiene que ver un poco esta cosa con que todos son el pueblo elegido acá. Exacto. Entonces, no puedes, en realidad tú no tienes la certeza de tener una autoridad sobre nada. Y yo creo que eso es como súper sano. La otra vez veía una charla de un historiador, Kader, creo que era, que decía que tenía que ver un poco esto, nosotros que venimos de la Golá, un poco con las estructuras de las entidades judías en la Golá, que siempre se han elegido, mal, bien, podemos criticarlo, pero había una elección a todo, digamos, desde la base de la sinagoga hasta las organizaciones de estudiantes, todos se elegían. Incluso en los peores momentos de las dictaduras en Chile o en Argentina o en otros lugares, las comunidades judías elegían a su gente. Claro. Y Israel, como una extensión natural de las comunidades judías, es realmente un país bien democrático, o sea, donde todo el mundo tiene voz y la usa, digamos, no es solo que y la usa harto. Totalmente, vaya que la usan. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, dejamos yo a creo que Biden. sí, Claro. dejamos a Biden votado, pero yo creo que Gaby tiene que volver, lo vamos a volver a invitar, ¿cierto, Hernán? Sí, absolutamente. Por supuesto, cuando Va quieran. a tener que conseguir un auspiciador para que podamos Cuando quieran, acá estoy, muchachos. Por supuesto. Bueno, entonces nos despedimos por hoy. Ha sido un honor conversar con Gaby. Realmente un gusto, muy simpático. Sí. Muy simpático. Lo mismo digo, Así que un placer conversar con ustedes. pasamos el dato, por favor, Gaby Domingos, Ostrovsky. por favor, domingos a jueves de 2 a 3 de la tarde, hora Israel. Para quienes están aquí adentro de Israel, nos pueden escuchar en la radio en el 100.3 o 101.3 FM. Y quienes están afuera de Israel, tomando como base el horario israelí de 2 a 3 de la tarde, depende de sus usos horarios, nos pueden escuchar en vivo entrando en internet en www.can.org.il. Y además nos pueden encontrar también en Instagram y en Facebook y en Twitter, en las distintas redes sociales, pero quien quiera escuchar el programa lo puede hacer en vivo o grabado incluso, porque en la página de Can están también en el área de radio en idiomas, están los programas viejos también, pero nos pueden escuchar todos los días ahí. Ahí se pueden dar el lujo de analizar todos los pormenores de las últimas 4 elecciones, si quieren. Ahí, mira, ahí van a tener la voz, la bella voz y el análisis buenísimo de mi compañera Roxana Levinson. También el análisis y la información con nuestro compañero Diego Mintz. Van a encontrar también muchas notas con Gabriel Colodro, por supuesto, y esperamos seguir encontrándolas, porque sé que no será la última vez que te tengamos nosotros tampoco en Canga. Y sí, espero que sea para bien. Por supuesto, siempre sí.
Por Bueno, supuesto. dejamos este capítulo hasta acá. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Hutzpah Chilensis. ¡Chao!